Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. El día de hoy tenemos un tema muy divertido, pero también muy útil para tu aprendizaje de español. Estamos hablando de ver películas y series. Así es, amigos, no solo es una actividad de entretenimiento. Esto también puede ayudarte a mejorar tu nivel de español. Y lo mejor es que puedes hacerlo desde la comodidad de tu sofá. Además, en este video te estaré dejando un truco para poder acceder a muchas películas y series en español, que quizás no puedes encontrarlas en tu país. Así que si te interesa, quédate hasta el final de este video. Entonces, ¿por qué ver series y películas en español es tan eficiente? En primer lugar, te sumerges directamente en la lengua tal y como lo hablan los nativos. Escucharás expresiones cotidianas, frases, hasta jergas. Cuidado con las jergas, que no siempre se encuentran en los libros de texto. Además, este tipo de inmersión te ayuda a mejorar la comprensión auditiva, que es crucial cuando intentas ser un poco más fluido en un idioma. Piensa en las conversaciones reales. Están llenas de expresiones que la gente utiliza en su vida diaria. Y las series y películas son la herramienta perfecta para escucharlas en acción. Cuando empieces a practicar español con películas y series, te recomiendo usar subtítulos en tu lengua natal, en tu propio idioma. De esta forma no te perderás la trama y también podrás concentrarte en el idioma que estás escuchando. Películas animadas como Coco o Encanto son perfectas para empezar a practicar. Son entretenidas, fáciles de seguir y no te vas a sentir abrumado por la cantidad de vocabulario. Por ejemplo, en la película Coco, escucharás frases como "Te quiero mucho, abuelita". Y cuando lo ves en los subtítulos, automáticamente haces la conexión en tu mente. El cerebro es increíble para recordar vocabulario, más aún cuando está conectado o relacionado con imágenes o emociones. El siguiente paso, cuando ya te sientas más cómodo, es cambiar los subtítulos a español. Aquí es donde realmente empiezas a crear conexiones con lo que escuchas y cómo se escribe. Este es un excelente método para mejorar tu ortografía y aprender a cómo se construyen las oraciones en español. Aquí verás cómo los tiempos verbales, los pronombres y las preposiciones se usan en la vida real. Por ejemplo, en la serie La Casa de Papel, escucharás expresiones como ¿qué hacemos ahora? O es un atraco. Estas son expresiones que no solo aprenderás, sino que también podrás reconocer en alguna conversación cotidiana. El siguiente paso y el más desafiante es empezar a ver las películas sin subtítulos. Quizás esto puede sonar un poco intimidante al principio, pero es una excelente manera de poner a prueba tus habilidades auditivas. Vas a depender solo de eso. También con ayuda del contexto de lo que estás viendo. Es como estar inmerso en una conversación real, donde no tienes ningún apoyo visual. Algo que me ayudó a mí cuando estuve aprendiendo otros idiomas era tener un cuaderno. Así, cuando veía alguna palabra nueva, lo anotaba y luego buscaba su significado. Con el tiempo verás que tu capacidad de entender contextos va a mejorar y serás capaz de seguir diálogos cada vez más complejos sin la necesidad de los subtítulos. Un consejo extra que quiero compartirles es la escucha y la repetición activa.
Si una escena tiene un diálogo que te parece interesante, puedes hacer una pausa, retroceder y escucharla de nuevo. Intenta repetir lo que dicen los personajes. No importa si es que en un principio no suena igual o perfecto. Lo importante es entrenar tu oído y tu pronunciación. Ahora, antes de continuar con el siguiente paso, quiero compartirte un truco que ha mejorado mi experiencia viendo series y películas. Algo que descubrí es que muchas de las mejores series y películas no están disponibles en todas las regiones. Por ejemplo, algunas series españolas o latinoamericanas están bloqueadas dependiendo del país en donde te encuentres. Pero no te preocupes, porque aquí es donde entra en juego mi secreto para ti, y es NordVPN. NordVPN es una herramienta increíble que no solo te permite proteger tu conexión a Internet, sino que también tiene acceso a contenido que usualmente está bloqueado en diferentes regiones. Con NordVPN puedes conectarte a un servidor de España, México o cualquier otro país hispanohablante y podrás desbloquear todo su catálogo de series y películas. Por ejemplo, yo lo uso para acceder al catálogo español de Netflix, que tiene series increíbles como Vis a Vis o El Ministerio del Tiempo, que no siempre están disponibles en otros países. Es súper fácil de usar. Simplemente abres la app, eliges al país al que quieres conectarte y listo. Ahora tienes acceso a todo este contenido como si estuvieras en este país. Pero con NordVPN no solo puedes desbloquear contenido, sino que también puedes mantener tu conexión segura. Esto especialmente si estás conectado a redes de internet públicas como cafeterías o aeropuertos. NordVPN cifra tu conexión para que tus datos personales, contraseñas o información bancaria esté 100% segura. Lo mejor es que puedes usarlo en distintos dispositivos, en tu teléfono móvil, computadoras, hasta en Smart TVs. Así que puedes disfrutar de tus series favoritas desde cualquier lugar o dispositivo. Y aquí viene la mejor parte. Tengo una oferta exclusiva para ustedes, los seguidores de Burbuja. Usen mi enlace nordvpn.com/burbujadele para obtener un descuento exclusivo. Un plan de 2 años más 4 meses adicionales totalmente gratis. Y no hay ningún riesgo. Si no estás satisfecho, NordVPN te asegura una garantía de devolución de tu dinero en 30 días. Es totalmente sin riesgo y puedes probarlo sin ningún compromiso. No olvides visitar el enlace que también te dejo en la cajita de descripción o aquí arriba en la tarjeta. Y como último tip de este video, te aconsejo escuchar diferentes acentos del español, ya que un aspecto importante del español es que se habla en diferentes países con distintos acentos y variaciones. Ver películas y series de distintos países te ayudará a entrenar tu oído y poder notar estas diferencias. Aquí te dejo algunas recomendaciones dependiendo del país. Por España tenemos La Casa de Papel y Vis a Vis. Por México tenemos El Club de los Cuervos o Nosotros los Nobles. En Argentina tenemos las películas El secreto de sus ojos o Relatos salvajes. Y de Colombia tenemos el famoso Narcos y también La Reina del Flow. Ver contenido de diferentes regiones te ayudará a acostumbrarte también a diferentes ritmos al hablar, vocabulario diferente y por supuesto distintas formas de hablar en el mundo hispanohablante. Y hasta aquí llegamos con este video. Ya sabes que si te ha gustado puedes dejar tu like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Yo soy Mili y nos vemos en un próximo video. Adiós.